This meeting is being recorded. Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta tercera y última serie de conferencias tecnológicas de SFOT preparadas para el semestre 2022A. El día de hoy tenemos la charla Introducción a los trenes de última generación, misma que va a ser presentada por el ingeniero Lenin Duchisela. Con ustedes dejo al ingeniero para su presentación y respectiva charla. Bravo. Hola, muy buenas. Soy Lenin. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Si es que alguien no me oye, puede decirlo tranquilamente. Bueno, antes que nada, siento que le estoy hablando a todo solo al ordenador. A ver si puedo mirar aquí en galería. Ok. Bueno, creo que están unas muy pocas personas con video. Les voy a pedir que intenten poner la cámara la mayoría de ustedes. Así me entero quiénes están y quiénes no están. Y más que todo no me siento solo. Ok, muchas gracias. Bueno, una cosa importante antes de empezar, tengo algunos problemas con el internet que creo que es muy malo. La tecnología en Europa también es mala, aunque no lo parezca. Si es que hay problemas, me gustaría que lo paren o que me digan en cualquier momento para retomar de donde estábamos. ¿Ok? ¿Alguien puede decir algo? Si me escuchan o si es que están ahí. Se escucha bien. Buenos días con todos. Ahora, buenos días. Muy bien, qué bueno escuchar a alguien. Venga, alguien más que diga hola por lo menos. Hola, buenas tardes, lo que sea. Buenos días. Buenos días. Buenos Bueno, días. buenos días. Buenos días. Sí se me escucha. No, qué bueno, mejor. Ahora que les escucho me siento más cómodo. Antes me sentía demasiado observado. Bueno, ¿cuántas personas somos? 32. Esperamos, no sé, un par de minutos más antes de empezar. Araceli, ¿está bien? Sí, ¿no? Yo creo que empieces porque puede que los chicos tengan otras actividades a las 12, entonces empecemos puntualmente. Igual queda grabada la charla, entonces los chicos pueden luego volver a ingresar si es que se pierden de algo interesante. Ok, muy bien. Pues al mal paso, dale prisa. Ok, chicos, os presento. Bueno, ¿pueden verlo? Por favor, me van confirmando las cosas, si es que lo pueden ver, si es que están ahí o si es que no. Sí, se está viendo. Ok, muy bien. Bueno, antes que nada, es un gusto estar aquí. Gracias, Araceli, por la invitación. Y os voy a compartir un poco mi conocimiento y mi experiencia en este campo. Y la charla se llama, en este caso, Trenes de última generación. Última generación es un nombre que suena muy bonito, pero bueno, vamos a ver si es que en realidad es un poco así. Ok, un poco me voy a presentar en un par de minutos. Yo soy Lenin. Yo también estudié en la EPN, hice ingeniería eléctrica hace algunos años. Luego estudié el máster en Madrid, aquí en España, y luego, bueno, también hice un diploma en Berlín, un instituto de management. Y luego un poco el tema de por qué vamos a hablar sobre trenes es básicamente porque es el campo en el que actualmente me desenvuelvo. En la actualidad trabajo para una empresa que se llama Stadler. No es la de los esferos, que mucha gente piensa que es la de los esferos, pero no. Y mi posición actual es de Validation Manager en proyectos de locomotoras, que principalmente se lleva a cabo en Barcelona, pero también presto mucho soporte como ingeniero de pruebas, que es lo que está aquí, en muchos lugares, pero principalmente en Italia, en Holanda y en Alemania, ¿vale? Entonces, en el sector ferroviario llevo desde el 2018 más o menos. Entonces, tampoco es que tengo mucha experiencia, pero sí llevo algunos años trabajando en este sector.
Ok, entonces lo que queremos ver hoy día, un poco el alcance que me gustaría tener en esta charla, es darles una breve introducción a los sistemas dentro de lo que conocemos como trenes, todo lo que hay dentro de un tren. Y más o menos, y básicamente cómo funciona. Un poco comparar entre metros, tranvías, trenes de alta velocidad y locomotoras. Más o menos para hacernos una idea de qué sistemas tienen y cómo funcionan y cómo se acoplan todos esos sistemas para poder mover, no sé, una carga de 500 toneladas o una potencia de 8 megavatios, por ejemplo. El enfoque que se quiere dar luego es en el aprovechamiento un poco de la eficiencia energética de estos sistemas, que hoy en día son bastante interesantes, la eficiencia energética que todos ellos tienen. Y vamos a enfocarnos, si es que nos da bien el tiempo, en dos sistemas importantes: la cadena de tracción y la señalización de los sistemas ferroviarios. Luego, también va un poco de la mano que voy a intentar comparar siempre un poco con metros y tranvías, que tal vez es un poco la realidad que tendremos un poco más cercana a nosotros, porque si bien es cierto que en Ecuador no tenemos trenes de alta velocidad ni de cercanías, ni tampoco trenes de mercancías, sí que algún día se espera que Hubo un problema, creo, con el internet de Lenin. Esperemos un poquito, por favor. Lenin, no sé si nos escuchas, se cortó ahorita el internet y se dejó y se salió la presentación. sí, estoy aquí. ¿Se puede ver? Ya, estás ¿Ahora? compartiendo toda la pantalla. Ajá. Ok, me quedé en la parte de alcance, ¿no? ¿Puede Sí. ser? Ok, entonces lo que decía es que intentaré comparar un poco con los metros y tranvías que más o menos tenemos en Ecuador. Creo que el tranvía de Cuenca todavía está en funcionamiento, y el metro de Quito, que esperemos a ver si, no sé, entra en funcionamiento más pronto que tarde. Y eso también un poco con la experiencia que he tenido en el sector. Y también les invito a que cualquier duda o pregunta que tengan me la vayan haciendo sin miedo. ¿Ok? Ok, entonces un poco lo que quiero empezar comentando es sobre los tipos de trenes. Si quisiéramos dividir o especificar los tipos de trenes, una de las principales formas de separarlos podría ser según su velocidad máxima. Hay muchas formas de definir tipos de trenes, pero una buena es, por ejemplo, la velocidad máxima. En la parte izquierda podemos ver, por ejemplo, tranvías y metros, y en la tablita de acá abajo podemos ver que se separa un poco por las velocidades. Tren-tram, que son metros y tranvías. En la última fila podemos ver que tienen una velocidad máxima aproximadamente de 100 kilómetros por hora. Entonces, cuando hablamos de trenes de ciudades, por ejemplo, metros y tranvías, estaríamos hablando de trenes con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Luego nos vamos un poco a trenes cercanías o regionales, que es la segunda columna, en la cual tal vez esos trenes están entre 140 kilómetros por hora a 150. Los regionales, que normalmente en Europa viajan entre ciudades, podrían ser trenes que van a 160 kilómetros por hora. Y luego los trenes ya de alta velocidad, que normalmente utilizan líneas para cruzar países o de largas distancias, pueden llegar hoy en día a 330 kilómetros por hora. Entonces, si nos situamos, por ejemplo, la realidad un poco del metro de Quito o el tranvía que tenemos en Ecuador, estaríamos en el primer grupo, que serían metros y tranvías, más o menos a unos 100 kilómetros por hora. Entonces, no sé si sabían, pero un dato interesante es que el metro de Quito, hasta donde conozco, tiene una velocidad de operación de 40 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces, como podemos ver, estaría un poco dentro del grupo de tren trans. Y si se quiere decir también un poco, este señor que está aquí, que soy yo, mi experiencia es un poco más, está más basada en locomotoras y trenes de alta velocidad. Ok, luego, dentro de los mismos tipos de trenes, en esta foto tal vez podemos apreciar un poco más la diferencia entre ellos.
cercanías y regionales, las configuraciones que se tienen son normalmente trenes de piso doble, por ejemplo, como podemos ver a la izquierda, el de piso doble o double deck, que como podemos ver tiene una configuración en la que tenemos como dos plantas. En la derecha, la parte de arriba, se puede ver uno de single deck, que es un piso simple, que es como un tren sin más de un solo piso. Y luego tenemos un tercero, que es un poco una mezcla entre los dos, que es un mixto, que es single deck, double deck. Por ejemplo, aquí no sé si puede apreciar, pero en la parte media del tren se puede ver un coche o un vagón como comúnmente se dice, pero bueno, está mal dicho vagón, pero se puede ver que ese es doble y el resto de la composición es simple. Lo normal es que ambos tipos de trenes sean muy comunes en operación, tanto single deck como, o sea, piso simple y doble. Ok, luego, si queremos clasificar un poco sobre el tipo de tracción, que va un poco de la mano con lo anterior, el tipo de tracción es básicamente cómo hacemos que un tren se mueva. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, tal vez está un poco más esquemática y se puede ver un poco de una manera más detallada que tanto la primera como la última parte del tren tiene unos colores diferentes. La parte amarilla tiene unas ruedas que están en color azul y por abajo tenemos una parte. Recorded. ¿Estamos nuevamente? Creo que sí, Sí, ¿no? sí, se cortó unos segundos nada más. Ok. Bueno. ¿Se quedó en esta? ¿Puede ser? ¿O hay otra? ¿O En antes? esa. ¿Cuál es la última que vieron? Ok. Bueno. Entonces, cuando hablamos de tipo de tracción, básicamente de cómo se mueve un tren, tenemos dos opciones, que sea de tracción concentrada o de tracción distribuida. ¿Qué significa tracción concentrada? Que toda la parte, la potencia, lo importante del tren, o sea, la máquina que hace que mueva un tren, está concentrada tanto en la primera como en la última parte del tren, que también se puede conocer como la cabeza y la cola del tren, o muchas veces se conoce como dos cabezas motrices. A esto que vemos aquí en los extremos se conoce como una cabeza motriz. Y eso forma parte de la cadena de atracción, que es lo que principalmente empuja un tren. Lo que podemos ver que dice la tracción concentrada, hay una locomotora siempre o una cabeza motriz en un extremo. Y eso es lo que básicamente tira de un tren. La tracción distribuida, por otra parte, no tiene concentrada la tracción en las cabezas motrices, sino que es como que cada vagón o cada coche de un tren es posible de traccionar por sí mismo. Y luego, un dato particular es que el metro de Quito, por ejemplo, bueno, de hecho esto voy a abrir como una pregunta, bueno, aunque la pregunta ya salió. El metro de Quito es un ejemplo de que tenemos una tracción distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que la tracción no está ubicada en las dos cabezas motrices, sino que está ubicada también en los coches intermedios. Ok, cuando hablamos de tracción, nosotros tenemos dos tipos de tracción. Básicamente, ¿cómo hacemos que un tren se mueva? Tenemos dos opciones. Bueno, principalmente dos opciones. La opción eléctrica y la opción de diésel. Obviamente, a día de hoy y con las nuevas generaciones de trenes, la tracción eléctrica es la que más se utiliza. Y tiene muchas ventajas, como podemos ver. La energía es más barata, es medioambientalmente mucho mejor, hay la reducción de emisiones es muy alta y el ruido generado es mínimo en comparación de un tren que es propulsado con diésel. Por otra parte, una parte muy importante es que permite recuperar energía en la frenada. Esto lo veremos luego, pero es un avance tecnológico que es bastante interesante mirarlo. Por último, también, bueno, luego sería que elimina la necesidad de producir la energía a bordo del material rodante. ¿Qué significa? Que eliminamos la necesidad de tener una máquina que genere energía dentro de un tren. Porque siempre que necesite energía eléctrica, vamos a tomar de una catenaria o de una línea que está sobre el tren, o a un lado del tren.
La única desventaja, bueno, no la única, pero tal vez la más importante sería el coste de electrificación. Porque claro, esto está sujeto a que tenemos que electrificar las líneas y las líneas ferroviarias. Ok, entonces luego, si queremos un poco adentrarnos dentro de los sistemas de un tren y tal vez empezar a conocer y entender un poco más, es importante dar un ejemplo de qué es lo que se conoce como un sistema. El término sistema se refiere, como podemos ver aquí escrito, a un conjunto de elementos que interactúan adecuadamente para alcanzar un determinado objetivo. Luego, en el ejemplo que tenemos acá abajo es muy interesante porque por un lado tenemos un sistema respiratorio en el que, claro, tenemos diferentes elementos que nosotros conocemos, como los pulmones, la faringe, la nariz, y todo eso, como nosotros sabemos, forma parte de un sistema, es el sistema respiratorio. En los trenes y en este tipo de tecnologías pasa lo mismo. Tenemos muchos elementos, por ejemplo, una rueda, un motor, un pantógrafo, que es lo que toma la energía de la catenaria, y todo eso forman parte de sistemas también. Y lo importante es que tienen que trabajar todos juntos para que el sistema funcione bien. Tal como se hace la analogía con el sistema respiratorio. Si es que la nariz y los pulmones no funcionan bien, el sistema como tal no va a funcionar correctamente. Y pasa lo mismo con todos los elementos que están dentro de un tren. Tienen que estar correctamente acoplados y funcionando conjuntamente para que el tren como tal funcione y a la final se mueva, que es lo que se quiere. Ok, dentro de sistemas, una vez que un poco se ha definido más o menos la idea de qué es un sistema, Recorded. ¿estamos? Sí, unos segundos igual. Ok. Está aburrido lo que sea. A ver, esto lo hemos visto. Esto ya Sí, lo hemos visto, ¿no? todo lo de sistemas, ajá. Se escuchó toda la parte de los sistemas, creo. Espero. ¿Sí? ¿No? Que alguien me ayude y diga sí o no. Sí, quedamos en los sistemas. Muy bien. Ok, entonces, si queremos adentrarnos un poco dentro de los sistemas del tren, se podría definir en 5 principales. Entre ellos tenemos la tracción, que es básicamente la energía motriz que hace que un tren se mueva. Luego tenemos el freno, que claro, como un tren se mueve a 300 kilómetros por hora, tiene que haber alguna forma de frenar ese tren. Ese es otro sistema de los más importantes. Luego la señalización, también es verdad. Un tren que circula a 300 kilómetros por hora, ¿cómo hago para que el tren frene cuando tenga que frenar y no se estrelle contra otro, por ejemplo? Ese es otro de los sistemas, la señalización y cómo se mueve, cómo recibe las señales un maquinista cuando tiene que detener, o si es que el tren tiene que detenerse automáticamente, etc. Por otra parte tenemos las comunicaciones, información y entretenimiento, que eso va un poco más de cara al cliente o al usuario que está dentro de un tren viajando. Y finalmente el control y la supervisión. Esta es una de las partes más importantes porque viene a representar el cerebro del tren. O dentro de si hacemos una analogía con un carro, también sería el ordenador o la computadora de un carro. Y luego, dentro de mi campo de acción, si tuviera que escoger, por ejemplo, entre los sistemas en los que actualmente trabajo, los que más domino serían el sistema de tracción y el de control y supervisión, que es básicamente lo que hago hoy en día. Luego, un dato del Metro de Quito, que no sé qué hace ahí. Ah, ya, la pregunta. Era más que todo una pregunta, porque es dejar claro de que esto aplica para todos los trenes. En el Metro de Quito, por ejemplo, no sería una excepción. Todos estos sistemas tienen que formar parte de un metro y de un tren que da igual la velocidad a la que se mueva. Todos ellos van a ser son sistemas que también están dentro de metros, tranvías y trenes y locomotoras. ¿Qué otra cosa? Dentro de la tracción. La tracción, como podemos ver, se ve en la primera línea,
hay varios tipos de tracción que lo veremos luego. Concentrada, distribuida, diésel, eléctrico, híbrido. Solamente por hacer una acotación al final, que la tracción que tenemos del metro de Quito, por ejemplo, es una alimentación puramente eléctrica. Como podemos ver en la foto de acá abajo, hay una línea entrecortada azul que recorre desde una línea que está sobre el tren, que baja, se mete al tren y luego sale por las vías, por los carriles. Esa es la alimentación, básicamente. Esa es la forma eléctrica en la cual un tren se alimenta y es capaz de generar potencia y tracción para que se mueva. Ok, aquí voy a hacer una pausa y me gustaría mostrarles un video de la cadena de tracción y los principales elementos. ¿Se oye? ¿Están todos ahí? A ver, voy a mirar por aquí. No se oye. Ok, espero que el video que voy a poner se escuche y si no, pues intenten decir algo por el chat. Conozcamos todos los secretos detrás de la ingeniería de los trenes eléctricos, empezando por el diseño más sencillo posible. Ok, voy a ir haciendo pausas también para explicar un poco con el video lo que quiero explicar. Lo que va a hacer ahora es explicar, partiendo de una explicación muy básica, va a empezar a desarrollar un concepto más complejo del tren. Lo que podemos ver aquí es un esqueleto. ¿Estamos? ¿Se ve ya? Sí, se vuelve a ver. Ok. Entonces, lo que decía, este video va a ir yendo de menos a más y aquí va a mostrar básicamente un poco el proceso para captar energía y hacer que el tren se mueva básicamente. Lo que podemos ver aquí básicamente es la toma de energía que está en la parte superior a través de esta como antena que se conoce y se llama pantógrafo. Y en la parte baja podemos ver el equipo de rodadura, que son básicamente las ruedas y que es lo que hace que el tren se pueda mover. Ok, entonces voy a ir parando y comentando puntos que considere importantes. Lo primero que va a hacer es mostrar cómo fluye la energía dentro del tren y conforme vaya pasando, pues va desarrollando un poco el concepto también. La versión más simple de un tren eléctrico se muestra aquí. Aquí, un solo cable deslizante recoge la energía eléctrica de las líneas aéreas. Esta energía se transmite a un motor de inducción de una sola fase. El rotor del motor de inducción está conectado a las ruedas. Para completar el circuito, el otro terminal del motor de inducción se conecta a tierra. Esta conexión a tierra es posible porque el cable se conecta primero a las ruedas a través de las escobillas de eje. La rueda siempre está en contacto con la pista, y la pista está conectada a tierra, como se muestra. Puedes ver cómo la corriente de las vías eléctricas aéreas fluye hacia la tierra. Esta pasa primero por el motor de inducción. Luego... Ok, aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante recalcar cómo es este flujo de energía. Básicamente hemos visto que ha desaparecido todo el tren y ha quedado solamente el core, que es la parte importante. Entonces podemos ver dos puntos, un punto superior y inferior, por así llamarlo, que es de donde tomamos la energía nosotros. ¿Vale? En la vía eléctrica, bueno, en la catenaria, que es la parte superior, se recoge la tensión con la cual va a trabajar el tren internamente. Como sabemos, bueno, imagino que todos sabemos que necesitamos siempre una fase y un neutro para generar un punto útil de la energía eléctrica. Entonces, por una parte, en la parte superior nosotros tenemos una toma positiva, que básicamente es una fase. Consideren que estamos hablando de un sistema monofásico. Aquí no estamos viendo tres líneas, por ejemplo, en la parte superior.
¿Ok? Cuando ven circuitos eléctricos y todo eso que a veces piensan de que no va a servir de nada, pues aquí sí sirve de mucho. Podemos ver que esto es un sistema monofásico como tal, y el ejemplo está hablando de un motor de inducción monofásico también. Como podemos ver, la energía fluye de arriba hacia abajo, pasa por el motor, pero no solamente necesitamos una fase, también necesitamos un neutro. Y en un tren que se está moviendo constantemente, la pregunta es de dónde cogemos el neutro. Porque el cable que va hacia arriba, es solamente un cable. Necesitaríamos un cable que genere ese neutro. Ese neutro, como tal, no es un cable, sino que es una conexión directa a los carriles de la vía, que se conocen como raíles. Entonces, se elimina un cable o una toma negativa o un neutro y simplemente se genera una conexión entre la parte interna del tren o el motor, por ejemplo, y el neutro del motor va conectado directamente con las ruedas del tren, y las ruedas, al estar en contacto con el carril, es cuando se genera el contacto a tierra. Entonces, ahí estaríamos generando la fase, que es por la parte superior, y el neutro, que es la conexión con la rueda directamente al carril. Luego por las escobillas del eje, después por las ruedas y finalmente por la vía y tierra. Cuando la corriente pasa, el rotor del motor de inducción gira, junto con las ruedas. Sin embargo, una rueda que gira se mueve hacia adelante, lo que significa que el siguiente circuito de tierra debe estar disponible a una muy corta distancia del anterior. Ahora, veamos algunos detalles de las escobillas del eje. Estas escobillas de carbón, que se deslizan sobre... Bueno, esto tal vez es un detalle ya muy, muy particular, que no me gustaría tal vez perder mucho el tiempo aquí, pero simplemente está demostrando de cómo se genera esa conexión entre una parte fija, que es el tren como tal, y una parte rotativa, que son las ruedas, porque al final nosotros tenemos que generar una conexión física para poder... ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Sí, está bien. Es como que cada 5 minutos exactos se va. De aquí no sé por qué a las 11:34 se va a ir otra vez. El internet me va cortando cada 5 minutos. Bueno, a ver, ¿dónde nos hemos quedado? Aquí. Básicamente, la explicación que quiero hacer es cómo se genera la conexión a tierra con una parte fija, que es el raíl, y con una parte móvil, que es el tren. Entonces, lo que se hace es generar unas escobillas, o sea, se hace una conexión a través de unas escobillas, que es un poco conocido ya en las máquinas eléctricas. Sobre todo en las máquinas eléctricas asíncronas, siempre tenemos unas escobillas en donde generamos esa conexión eléctrica. En los trenes pasa lo mismo. El disco unido al eje de la rueda. El voltaje utilizado en la línea aérea es de 25 kilovoltios, que es un voltaje muy alto. Ok, aquí va a introducir una parte muy interesante, que habla sobre los niveles de tensión, perdón, de voltaje. El nivel de voltaje de la catenaria, por lo general, es un nivel bastante alto, 25 kilovoltios, o en casos más bajos puede llegar a 3000 voltios o 1500 voltios. Entonces, lo que normalmente se necesita es transformar ese voltaje. Lo que necesitamos para este caso, obviamente, es un transformador que normalmente baja de 25 o de 15 kilovoltios a un valor bastante menor, como podemos ver que es el requerido por parte de los motores. Los motores normalmente requieren entre 1000 y 3000 voltios, que es bastante menos que lo que tenemos de la catenaria. Entonces, a través de un transformador hacemos esa magia. Pero bueno, no es ninguna magia, sino es únicamente una transformación de voltaje. Pero bueno, aquí es una cosa importante. La única forma en la que podemos utilizar un transformador es cuando tenemos una tensión, un voltaje de catenaria en corriente alterna. Hay catenarias que están diseñadas en corriente continua. En ese caso, el transformador obviamente no tiene ningún sentido, porque no se puede transformar corriente continua, básicamente. Entonces, lo que va a introducir ahora es un transformador que se va a conectar por una parte a la catenaria, y esos 25 kilovoltios los va a transformar a un nivel de tensión mucho menor. Los motores requieren mucho menos voltaje para funcionar. Por esta razón, tenemos que alimentar a un transformador reductor, que transforme el voltaje al nivel deseado. La fuente de energía de la línea aérea pasa inicialmente por el primario del transformador, y una vez aquí, se completa el circuito gracias a la conexión a tierra.
Gracias a la acción del transformador, la corriente será inducida en el devanado secundario y la potencia de tensión reducida alimenta el motor. Para una tracción elevada como la del tren, el motor debe suministrar un torque alto. Además, la curva del torque debe ser uniforme, incluso si la velocidad del motor varía. Los motores de inducción de 3 fases son la opción perfecta para lograr unos altos y uniformes requisitos de torque. Estirar el cable de 3 fases para alimentar este motor no es una buena idea. Ok, aquí me paro. Lo que ha hecho es pasar de un motor monofásico a un motor trifásico, que es básicamente lo que todos los trenes tienen. Entonces, ahora ya es más complejo porque el motor ahora es trifásico, que es lo que es la realidad. O sea, lo único que hace el video es ir yendo de menos a más. Lo que empezó haciendo es conectando un motor monofásico a una línea monofásica y a una única fase de neutro, a una única toma de tierra. Y luego, lo que actualmente existe, que es la realidad, es que los motores de tracción eléctrica, que es el que se puede ver, el que le añadió ahora, es un motor trifásico. Y claro, ¿cómo nosotros vamos a tener tensión y voltaje trifásico para ese motor si la catenaria es monofásica? La respuesta de que la catenaria vaya a ser trifásica no es viable, en realidad no es posible. Y un inversor son Que útiles. me voy a cortar aquí. Ok, entonces voy a volver a la presentación y me voy a pasar a una parte en la que se explica básicamente este punto. Ok, entonces nosotros en corriente continua, por ejemplo, tenemos las tensiones, los voltajes normales de catenaria normalmente son entre 3.000 y 1.500 voltios. Y cuando se alterna tenemos 25.000 a 50 hercios o 60 hercios o 15 kilovoltios que van a 16 hercios más o menos. Okay, bueno, este es un mapa de Europa con las tensiones y frecuencias, pero no tiene mucha aplicación en este caso. Lo importante vendría en esta imagen de aquí. Si bien ya conocemos un poco la parte de cómo está distribuido un tren, en la parte superior se puede ver la toma. Hola. Cuando vean la pantalla me dicen. Ya está. Ok. Entonces, seguimos. Lo importante aquí es entender que la catenaria puede ser tanto de corriente alterna como de corriente continua. Como les decía, el único sentido... bueno, me voy a pasar a este punto donde se mencionan los elementos de la cadena de tracción. La primera parte es la captación de catenaria, que tomamos la energía de la parte superior donde hemos visto. La catenaria puede ser tanto de corriente alterna como de continua. La única diferencia que tenemos, que podemos más o menos ver con el transformador principal, el transformador va conectado cuando la catenaria es de corriente alterna. Y por eso necesitamos bajar de 25.000 o 15.000 voltios a unos valores más bajos de, no sé, 1.000 o 2.000 voltios. Pero luego, ¿qué pasa cuando la catenaria es de corriente continua? Que lo podemos ver en la parte derecha. El circuito se va directamente a un circuito intermedio que sin pasar por un transformador. El circuito intermedio es de un convertidor. Supongo que ya vieron esta materia. Bueno, si es que no, la verán pronto. Pero los convertidores son los que hacen la magia dentro de los trenes, básicamente. Los que se hacen cargo de la gestión de toda la energía que vamos a utilizar. Como nosotros tenemos corriente alterna, corriente continua y necesitamos alimentar de cualquier forma motores trifásicos, el único que es capaz de gestionar esa energía y hacer posible que los motores trifásicos se muevan van a ser los convertidores. Entonces, los convertidores van a ser de dos tipos. Va a ser un convertidor que empiece con corriente alterna y que luego nos transforme a continua para tener un circuito intermedio, y de ese circuito intermedio, que es donde se va a almacenar la energía, nuevamente se va a transformar a corriente alterna, pero ahora va a ser trifásica. En el primer caso donde vemos que es AC, DC, AC, sería AC 25 kilovoltios monofásico, que transforma a DC, que es lo que deposita en un circuito intermedio, y luego finalmente transforma nuevamente a corriente alterna, pero ahora va a ser trifásica, que es la que necesitan los motores para poder moverse. Luego, la siguiente situación es que el convertidor necesita solamente un convertidor tipo DC-AC.
Eso se utilizaría cuando tenemos una catenaria tipo DC 1500, por ejemplo, que ya no necesitamos un transformador y ya no necesitamos hacer la primera conversión de alterna a continua, sino que entra directamente a un circuito intermedio, que sería el de DC, y luego el convertidor se hace cargo de transformar a una tensión, un voltaje alterno trifásico para los motores de tracción. Ok, esto es más o menos como luce un convertidor dentro de un tren. En la parte derecha se puede ver una foto del convertidor. Básicamente la tecnología son IGBTs, que eso no sé si también ya lo han visto en alguna materia y si no lo verán pronto. Un poco el concepto de esto es que los convertidores actuales todos están basados en IGBTs, como dice ahí. Y tal vez en un futuro próximo se prevé que el estado del arte cambie y que sean, no sé, semiconductores de carburo de silicio o algo similar. Una cosa importante es que en la parte izquierda se puede ver un poco la forma de onda cuando está rectificada. Esta sería la forma de onda trifásica que alimentaría a los motores de tracción. Y como sabemos, no sé si es que ya vieron esto en convertidores o no, pero siempre tenemos un rizado en la salida de los convertidores. Pero bueno, eso utilizan filtros y se mejora bastante. Ok, y luego me voy a volver al video para seguir viendo alguna cosa interesante. Por eso un rectificador y un inversor son utilizados para convertir la alimentación de una fase en una de 3 fases. Un rectificador convierte la corriente alterna de una fase en corriente continua. Y luego el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna de 3 fases. Ya. Ok, aquí tal vez se entiende un poco más por si no me expliqué bien. De la catenaria podemos ver que pasa al transformador. Del transformador entra en el convertidor que pasa a corriente continua, que va a un circuito intermedio, y luego otro nuevo convertidor hace la magia de transformar esa energía que está en continua a un circuito nuevamente trifásico que se va a alimentar directamente con el motor de tracción. Ya este motor está listo para circular por la vía. Podemos aumentar más el torque de salida si agregamos un sistema de transmisión con alguna relación de transfer. Parece perfecto. Entonces, agreguemos más pares motor-rueda para que el motor... ¿Se puede ver? ¿O todavía no? Sí. Ok. Entonces, luego el video transcurre un poco y lo que hace ya no es únicamente alimentar a un motor de tracción, sino a varios. Entonces, como podemos ver, se agrupa en dos carcasas que se conocen como bogies, que están emplazados debajo del tren. Como podemos ver aquí, o bueno, en una de las fotos que teníamos en la presentación. Aquí tenemos básicamente una imagen de los motores de tracción. Cada uno de estos ejes posee un motor de tracción. En este caso, la cabeza motriz tendría 3 ejes al inicio y 3 ejes al final, que son 6 ejes, y por lo tanto tendría 6 motores de tracción, que es lo que está haciendo ahora el... Entonces, el 3 fases. Obviamente para accionar 3 pares de ruedas. En un motor, generalmente se utilizan 2 de estos motores bogies. En este motor completo puedes ver cómo están posicionados el transformador y los rectificadores. Entonces, aquí se puede ver un poco más la distribución real de cómo está dentro de un tren. La catenaria alimenta al transformador y el transformador alimenta a 2 convertidores por separado. El uno se hace cargo de alimentar a los 3 motores de tracción de la parte delantera y el otro se hace cargo de alimentar a otros 3 motores de tracción de la parte trasera. Por lo que va de video, hemos mostrado cómo transferimos la energía al tren usando un solo cable colgante. Sin embargo, este método no es práctico. Algunas veces no es, lo que significa que para una correcta captación... Bueno, lo que va a explicar ahora es que la captación, en lugar de ser con un cable, se utiliza un pantógrafo que es dinámico. Entonces, que si la catenaria tiene subidas y bajadas o si es una onda, esto se va adaptando con esta forma de brazo, se va adaptando a las subidas y bajadas mecánicas de ese cable que está ahí Un arriba. pantógrafo moderno luce así.
Puedes ver que basados en la presión de un sistema neumático, el pantógrafo puede ajustar su altura. Si observas detenidamente, puedes ver que durante este ajuste de altura, el colector de corriente permanece horizontal. La eléctrica aérea se extiende en forma de zigzag. Esta disposición hace que el cabezal del pantógrafo controlar la velocidad al cambiar la frecuencia de la fuente de energía del motor de inducción. Ok, aquí me paro un momento porque está hablando de la velocidad. Básicamente, la forma en la que se controla la velocidad de un tren es simplemente cambiando la frecuencia con la cual se controla los motores de tracción. De energía del motor de inducción. Esto se logra gracias al rectificador y a un inversor. El chofer coloca la palanca en una muesca diferente para cambiar la frecuencia. Entonces, el maquinista, cuando controla a través del mando, lo único que está controlando es la frecuencia con la cual vamos a mover los motores de tracción. Y de acuerdo a esto, la velocidad del motor. El aspecto más importante para el tren, luego de la aceleración, es el pare. ¿Cómo se logra esto? ¿Deberíamos apagar directamente los motores de inducción? Entonces, aquí va a hablar de una última parte que es interesante, que es cómo frenamos un tren. Porque claro, si vamos un tren a 300 o 200 kilómetros por hora o incluso si vamos a 100, tenemos que frenarlo de alguna forma. Entonces tenemos dos formas de frenarlo. Podemos hacer con una forma mecánica, que es directamente zapatas o unos discos de freno, como lo de los carros, por ejemplo. O la otra es asimilar un poco con los nuevos carros híbridos, que lo que hace es utilizar el mismo motor con el cual se está moviendo, pero invertir el sentido de giro de tal forma que en lugar de frenar mecánicamente, estamos frenando eléctricamente. Hoy en día los trenes eléctricos tienen esa capacidad y a través de eso hace que la energía del frenado se regenere y se pueda reutilizar nuevamente esa energía. La energía ya no se estaría perdiendo en forma de calor, que es lo que normalmente pasa cuando tenemos frenados en un carro, por ejemplo. Pero si es que utilizamos un sistema híbrido, podemos hacer que esa energía del frenado se reutilice. Y en el caso de los trenes, hay dos opciones. La energía se vuelve a inyectar al sistema a través de la toma que tenemos a la catenaria, o la otra opción es que utilice el mismo tren para alimentar a los sistemas internos dentro del tren. Entonces, la forma de conseguir eso es básicamente invirtiendo el campo magnético de los motores asíncronos que tenemos y al cambiar, no sé si les suena, pero en algún momento tendrán que ver el deslizamiento de las máquinas asíncronas. Si el deslizamiento cumple un valor cercano de 1, si es que es mayor o menor, se va a comportar como un motor eléctrico, caso contrario va a ser un generador. Al invertir el campo magnético, lo que estamos haciendo es básicamente que deje de ser un motor y que empiece a ser un generador. Y esa es básicamente la ciencia que se utiliza para que un motor, en lugar de impulsar al tren, empiece a frenar un tren. Si es así, el tren seguirá circulando por las vías durante varios kilómetros hasta que se detenga por completo. Otra idea es que podamos aplicar un frenado eléctrico. En un motor de inducción normal, la velocidad del rotor es más baja que la del campo magnético rotativo. Sin embargo, al reducir la frecuencia de alimentación podemos invertir esta condición. Curiosamente, cuando la velocidad del campo magnético rotativo es inferior a la del rotor, la dirección de la corriente inducida en las barras del rotor se invierte. Esto hace que el torque inducido en el rotor sea en la dirección opuesta. Este sería un freno perfecto, un freno sin contacto de metal a metal. Durante esta fase el motor funciona en modo generación. Sin embargo, este método de frenado no puede detener el tren en seco en las vías, porque el frenado regenerativo no funciona a baja velocidad, lo que significa que puede reducir la velocidad del tren, pero después hay que aplicar los frenos neumáticos para detener el tren completamente. Este es un tipo diferente de freno mecánico. Aquí la fuerza del resorte y la del... Ok, aquí me paro nuevamente para hacer una explicación. Como decía el video, normalmente el freno eléctrico, que es el regenerativo, que es volver a utilizar toda esa energía, que es lo ambientalmente más viable, eso se utiliza hasta cierta velocidad. Por lo general está entre los 3 y 5 kilómetros por hora. Cuando el tren está por debajo de eso, el frenado eléctrico ya no funciona, ya los motores eléctricos ya no son capaces de detener completamente el tren. Y en ese caso sí que se utilizan ya los sistemas de freno más conocidos o más tradicionales, digámoslo, que son zapatas o discos de freno. En este caso podemos ver unas zapatas que van directamente apoyadas sobre la rueda y que se van a hacer cargo de la frenada. Esto es un sistema puramente mecánico y neumático. Se acciona con pistones y básicamente el accionamiento es neumático. El aire comprimido actúa sobre el pistón en direcciones opuestas. Lo interesante aquí es que cuando el conductor suelta el aire del cilindro, el resorte estirado tira del pistón hacia la rueda y el freno se activa.
Este sistema de frenado también proporciona seguridad en caso de fuga de aire o un compresor roto. El freno se activa automáticamente cuando se libera la presión. El sistema de frenado neumático se coloca debajo de cada vagón para cada par de ruedas. Ahora, veamos cómo se suministra la energía a cada uno de los vagones. Entonces, la energía, porque claro, energía se puede ver que está enfocada en la primera parte, en la cabeza motriz. Luego, cuando hay coches de pasajeros, lo que va a explicar inmediatamente es que en el frenado, lo que nosotros podemos hacer es recuperar esa energía del frenado y luego enviar a los coches de pasajeros. La otra opción, que es la más utilizada, es que el transformador que nosotros hemos visto previamente, que lo tenemos aquí, este transformador añade un devanado adicional, porque claro, previamente habíamos dicho que este transformador reduce de unos 25.000 o 15.000 voltios a 1.000 o 2.000 voltios, que es lo que va a entrar en el convertidor y luego va a transformar nuevamente. Pero claro, los sistemas dentro del tren, por ejemplo, los sistemas electrónicos o para poderse conectar a una computadora y todo eso, son sistemas que utilizan baja tensión, 230 voltios o incluso menos. Entonces, para eso se utiliza un tercer devanado dentro de este transformador, que es un devanado auxiliar y el cual va a disminuir a tensiones que en este caso son útiles para equipos eléctricos o electrónicos de baja tensión. Se añade un devanado extra en el transformador de la locomotora, que suministra energía a todos los vagones. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima vez. Entonces, bueno, una vez visto eso, que es el tema de la cadena de tracción, les explicaré rápidamente lo que es el sistema de señalización, o en este caso Automatic Train Protection. La idea de esto es que consiste en una serie de equipos embarcados que comparten los datos con la infraestructura y que la idea de esto es generar un sistema de señalización en el cual se sepa cuándo el tren tiene que frenar o cuándo tiene que acelerar o que sepa en qué condiciones está circulando. Actualmente hay muchas tecnologías que rondan a lo que se quiere hacer para empezar es crear un sistema de señalización que sea común para todos los trenes, porque claro, pues esto sí que se bloquea cada 5 minutos. Bueno, cuando vuelvan a ver me dicen. Cuando se vea la pantalla, alguien me dice. Sí, ¿Qué dice? Okay. Entonces, lo que se quiere hacer a nivel de señalización es que todos los trenes básicamente hablen el mismo idioma, que actualmente eso no pasa. Entonces, en la parte de arriba podemos ver que los objetivos del sistema de señalización es proporcionar seguridad a la circulación de los trenes. Con eso se controla entradas y salidas de los trenes desde las estaciones o andenes y movimientos también dentro de los trenes. Y luego mantener circulando el máximo número posible de trenes y a la máxima velocidad posible. Entonces, la imagen que se ve acá abajo es bastante interesante porque el conductor que está ahí en ese tren le pregunta si parlez-vous le français y el señor del centro de control le dice que no. Porque claro, si es que el uno habla francés y el otro habla inglés, el tren no se va a entender con el centro de control. Es un buen ejemplo porque claro, aquí pasa eso justamente en Europa. Cuando los trenes hablan un idioma y los sistemas hablan un idioma, tienen que ser idiomas estándares o que todos hablen el mismo idioma. Eso actualmente es un problema que existe en los sistemas de señalización. Cada país tiene su sistema de señalización y no es posible que los trenes y la infraestructura todos hablen el mismo idioma. Lo que se quiere es precisamente migrar a un sistema en el que todo se pueda hacer junto. Los elementos clave de un sistema de señalización son los sistemas que detectan los trenes. Básicamente, ¿qué hacemos para detectar un tren? Hay balizas debajo de la vía. Cada vez que pasa un tren, se registra ese paso haciendo un cortocircuito con las ruedas del tren. Ahora les voy a indicar un video para que se pueda entender esto.
Y luego en sistemas de señalización hay como niveles de sistemas. El más simple es el equivalente a los semáforos que nosotros conocemos para los carros, que sería el nivel 0. El tren pasa por una vía y se avisa mediante un semáforo si que puede estar en verde o en rojo, y con eso el tren sabrá si es que el maquinista sabrá si que tiene que acelerar o si que tiene que detenerse, básicamente. Los demás niveles lo que buscan básicamente es generar una comunicación en tiempo real con el centro de control y además que se comuniquen entre trenes. El nivel 2 y nivel 3, que incluso no está aquí, es un sistema de comunicaciones en el cual utilizan comunicaciones GSMR entre trenes, y a través de eso se puede saber siempre la ubicación en la que está cada tren y además la velocidad que lleva, con el objetivo de que circulen, como decía previamente, la mayor cantidad de trenes a la máxima velocidad posible. Les voy a mostrar un video donde más o menos se ve los niveles de estos. Este es el nivel 1. Level 1 is designed as an add-on to a conventional line having line-side signals. And train detection equipment which locates the train. In ERTMS ETCS Level 1, balises are installed on the track linked to the control center. The balises contain pre-programmed track data. The train detection equipment sends the position of the train to the control center. The control center, which receives the position of all trains on the line, determines the new movement authority and sends it to the balise. The train passes over the balise, receiving the new movement authority and track data. The onboard computer then calculates the speed profile. Aquí voy a hacer una pausa, básicamente para hacer un resumen de lo que se ha mostrado previamente. Lo que dice es que los trenes, cada vez que van pasando por las vías, van enviando señales y leyendo estas balizas. Al pasar por una baliza, el centro de control detecta básicamente en qué posición está un tren. Y al saber el centro de control siempre dónde están los trenes, envía señales para que se pueda saber si es que tiene que disminuir o aumentar la velocidad, que es básicamente lo que va a explicar ahora. La información entra ahora en la cabina de conducción, en el equipo a bordo, y eso calcula la velocidad que tiene que tener el tren en función de los trenes que han pasado previamente o de los que están por pasar. This information is displayed to the driver. Aprovecho esta pequeña interrupción les envío por favor a los asistentes en el chat. Está el formulario para que puedan por favor ayudarnos con una pequeña encuesta. Así les agradezco mucho si me ayudan teniendo eso al final. Ya nos quedan pocos minutos, entonces les dejo ahí por favor el enlace. Sí, muchas gracias. Sí, Elena. Bueno, a mí me hubiera gustado también tener más tiempo, pero parece que no O sea, calculé bien. aún tienes unos minutos más, solo que Bueno, tampoco quedaba aproveché la mucho. interrupción Después del al sistema de formulario, pero ajá, señalización. sí, ya se acaba. Ok, después del sistema de señalización únicamente quedaba un punto que es sobre lo que está internamente, cómo se maneja y se comunican todos los trenes, todos los equipos que están dentro de un tren, para lo cual se utiliza básicamente sistemas basados en comunicaciones CAN o Multifunction Vehicle Bus o Ethernet, que muchos de ustedes conocerán todo este tipo de protocolos. Internamente el tren tiene un ordenador principal que es el que se encarga de que todos los sistemas estén comunicados y con el cual puedas controlar la tracción, puedas controlar el freno y puedas controlar la señalización. Entonces, sería eso. Bueno, lo dicho, me hubiera gustado tener más tiempo o espero que haya sido un poco, no sé, útil esta charla y les invito a que hagan, no sé, 5 minutos o 4 minutos de preguntas de lo que quieran y me gustaría, no sé, que me digan alguna cosa. Hay creo que 3 preguntas. Empecemos con Mauricio Rivera.
O sea, la explicación, en primer lugar, me agradó mucho, muy interesante. Estoy muy agradecido por la explicación y por la exposición. Sin embargo, mi pregunta es acerca del mantenimiento. ¿Cada qué tiempo se haría el mantenimiento? Porque cuando nos habló de los frenos, el freno mecánico pues necesita mantenimiento, porque eso se oxidaría y provocaría que no se frenara cuando se quisiera. Sí, de hecho el mantenimiento es una de las partes más importantes de los sistemas ferroviarios. Normalmente cuando tenemos proyectos, el objetivo es que los programas de mantenimiento son muy establecidos. En cuanto se genera un proyecto y un tren es fabricado y entra en servicio comercial, una de las partes más importantes es el plan de mantenimiento. Entonces, cada sistema, en el caso de todos los sistemas que hemos visto, ya sea la cadena de tracción, el sistema de freno, el sistema neumático, todos ellos tienen un plan de mantenimiento en el cual se hacen revisiones periódicas, que son las revisiones preventivas, pero también entran en mantenimiento. Hay trenes que entran todos los días a las bases de mantenimiento, porque a veces incluso todos los días se hace una hora o media hora de alguna revisión. Eso es parte del plan de mantenimiento. Y luego claramente está el mantenimiento correctivo cuando hay problemas que ocurren en la vía, cuando son imprevistos y hay que solucionarlos en el momento. Pero la clave de todo eso es el mantenimiento preventivo, que va de la mano con un plan que se realiza. Y luego también hoy en día, hay un sistema que es muy interesante en los trenes de última generación, que es que actualmente el TCMS, el ordenador principal del tren, envía información constante a la nube. A la nube significa que hay una serie de variables que están colgando siempre en una base de datos, con la cual tú puedes analizar siempre qué es lo que le está pasando al tren en todo momento, sin necesidad de que el tren esté dentro de una base de mantenimiento. Entonces, ahora mismo yo podría ver qué es lo que está pasando en los trenes que están en Alemania, por ejemplo. Si me conecto a una base de datos y me descargo la información que se envía a través de GPS, puedo saber siempre qué es lo que le está pasando a un tren. Y eso es un sistema que es muy novedoso y que actualmente están desarrollando muchas empresas principalmente de cara a evitar problemas en el mantenimiento o para prever sobre todo los posibles eventos que puedan ocurrir. Tenemos también a Juan García. Las manitos, esas preguntas. Sí, buenos días, gracias por todo igualmente. Estuvo interesante la charla. Mi pregunta era sobre cómo se da la transferencia eléctrica en la catenaria y el pantógrafo. ¿De qué material debería ser y cómo funciona esa transferencia? Porque sería por contacto, ¿verdad? Sí, claro, hay un contacto directo. Hay un contacto directo, pero claro, como es un elemento fijo, la catenaria al final es un elemento fijo que lo tienes ahí. Y luego lo que necesitas es un tren que vaya generando un contacto con esa catenaria. El pantógrafo, que es el elemento que genera el contacto, tiene un frotador que se le conoce, el nombre técnico es frotador, que es en la parte superior, que tiene un material orgánico, es de carbón básicamente. Como las escobillas de un motor de una máquina eléctrica, el pantógrafo tiene lo mismo, pero en este caso no es redondo, sino que es un frotador que es alargado, y eso también es de un material orgánico conductor que sería carbón en este caso. A través de eso siempre hay contacto y se genera la transmisión, porque claro, metal va a ser imposible y tiene que ser a su vez en cambio un material que sea conductor. Entonces la única forma es con carbón. Pero siempre hay contacto, eso sí. No sé si tu duda era esa. Sí, gracias. Sí, era justo esto. Y por último tenemos a Josué Sabando. Muy buenas tardes. Quería saber si sería viable tener un metro que sea eléctrico, pero de carga a nivel interregional aquí en el Ecuador. Y si fuera posible, ¿se podría utilizar las vías antiguas del ferrocarril o se tendría que construir un nuevo planteamiento vial para un nuevo tren? ¿Pero te refieres a un tren de pasajeros o de mercancías? De carga de mercancías. A ver, todo es posible, para empezar. Todo es posible. Pero claro, luego la infraestructura es un punto muy importante. O sea, en Europa, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria ya existe.
Entonces, esa es una de las partes más costosas en la parte ferroviaria. En el metro de Quito, por ejemplo, tuvieron que fabricar desde cero toda la línea. Entonces, yo creo que la relación precio entre la infraestructura y el material rodante como tal, que es el metro, tal vez será 1:10, por ejemplo. O sea, si todos los metros cuestan 1, tal vez la infraestructura cuesta 10 veces más que eso, porque la infraestructura es mucho, mucho, mucho más caro generarla. Luego también es verdad que tienes infraestructuras más simples, como las que actualmente, por ejemplo, hay Ecuador. En Ecuador ahora mismo hay algunas líneas ferroviarias, pero claro, no están electrificadas. Solamente son los carriles y los raíles donde van los antiguos trenecitos estos que pusieron, incluso turísticos y eso. Esos, por ejemplo, son trenes a diésel, no necesitan una catenaria para funcionar. Y si es que es posible, podría ser posible, sí. Pero claro, luego tendrían que generar un nuevo trazado, porque las líneas ferroviarias actuales, independientemente del estado en el que estén, son limitadas. Tal vez están entre Quito y no sé, Quito el Boliche, Quito Ibarra y no sé qué otras líneas hay. Bueno, creo que hay una que va a Riobamba, por ejemplo, la Nariz del Diablo, que es famosa por eso. Pero claro, se podría usar, pero se tendría que mirar si es que es factible o no. Pero ya digo, todo es posible, si es que hay dinero. Ok, muchísimas gracias. Listo, con esto damos por concluida esta conferencia. Agradecemos al ingeniero Lenin Duchisela en nombre de la Escuela de Formación de Tecnólogos por su tiempo y por sus conocimientos. Posteriormente igual haremos llegar el respectivo certificado y dar las gracias también a todos los asistentes y esperamos que esta charla haya sido de interés para cada uno de ustedes. Una buena tarde con todos y muchas gracias. Muchas gracias. Y si tienen dudas, escriban a Araceli que les dé mi contacto por si alguna vez surge alguna cosa, siéntanse libres de escribirme, de llamarme, lo que sea, con confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes.